Bueno, pues muchas gracias a todos por atender esta invitación. Miren, brevemente les quiero comentar que el día de hoy, desde ayer por la tarde, noche, presenté una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones. El objetivo central de esta iniciativa es el consumidor, el usuario, los usuarios mexicanos de los distintos servicios de telecomunicaciones. Y para ello, pues estoy proponiéndole al Congreso de la Unión que hagamos una serie de ajustes. Por un lado, disposiciones que tienden a fortalecer a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a la COFETEL, como órgano regulador del sector, pero también todo un nuevo capítulo que tiene que ver con la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones. En primer término, quiero decirles que esta propuesta no cambia en lo absoluto la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Es decir, yo estoy convencido de que tiene que permanecer como un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con la autonomía técnica, administrativa, presupuestal y de gestión que ya le caracteriza, y con el Pleno como lo tiene integrado y los sistemas o el mecanismo de renovación y designación de sus comisionados, tal y como hoy aparece en la ley. Es decir, yo estoy en contra de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones cambie su naturaleza jurídica, estoy en contra de que se cree un órgano autónomo de Estado, cual si fuera el IFE o algo o de esa naturaleza o de ese estilo. Pienso que está bien como órgano concentrado del SST, porque es un órgano regulador de una actividad económica en nuestro país. Quizás lo más destacado en cuanto a las facultades de la COFETEL es que estoy proponiendo que se elimine la doble ventanilla. Que se elimine la doble ventanilla en tres vertientes o en tres aspectos. Primero, para que sea la COFETEL directamente quien imponga las sanciones por violaciones o infracciones a la legislación en materia de telecomunicaciones. Como ustedes saben, hoy la COFETEL propone las sanciones, pero es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que decide si sanciona o no y en qué términos. Estoy planteando que sea COFETEL directamente quien se encargue de esta tarea. Segundo, para que sea la COFETEL quien reciba, analice, procese, dictamine, apruebe, autorice y otorgue los títulos de concesión y permisos en todo tipo de servicios de telecomunicaciones, tal y como ya tiene esa facultad para radio y televisión. Es decir, que ya no intervenga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en ninguna otra de sus áreas para el otorgamiento de concesiones, modificación de las mismas y el refrendo o renovación de ellas. Y tercero, muy importante también, estoy planteando que sea la Comisión Federal de Telecomunicaciones quien haga la declaratoria de mercados relevantes y del poder dominante en dichos mercados relevantes que hoy corresponde a la Comisión Federal de Competencia. Es decir, lo que plantea la iniciativa es que sea COFETEL quien haga la declaratoria de dominancia en un determinado mercado relevante en los servicios de telecomunicaciones y que acto seguido dicte la regulación asimétrica o complementaria que corresponda para ese operador dominante. Estoy planteando que tendrá la COFETEL 6 meses a partir de que se publique, si se aprueba desde luego esta reforma, para determinar la dominancia en los distintos mercados relevantes en nuestro mercado. Después, estoy también planteando el fortalecimiento de la COFETEL por cuanto hace a sus facultades para resolver las diferencias que existan entre redes públicas de telecomunicaciones en materia de interconexión, para que no haya ninguna duda sobre su alcance, atribuciones y facultades para resolver estos diferendos, con una característica: siguiendo los criterios ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se conceda ni suspensión provisional o definitiva en tratándose de juicios de amparo que se interpongan por las resoluciones de la COFETEL en materia de interconexión o interoperabilidad de redes. También se está proponiendo que sea la COFETEL quien fije disposiciones generales para establecer la calidad mínima que deben ofrecer los distintos prestadores de servicios de telecomunicaciones a sus usuarios. Lo mismo, emitir otras disposiciones para la debida salvaguarda de los derechos de los consumidores. Y algo muy importante, estoy planteando en esta iniciativa que se cuadruplique el monto de las sanciones que hoy se imponen por violaciones a la ley en materia de telecomunicaciones. Pareciera que los montos que tenemos hoy
son una invitación a violar sistemáticamente la ley sin mayor consecuencia que el pago de unos cuantos pesos para algunos operadores abusivos. Así estamos planteando en general para todas las infracciones la cantidad que hoy ustedes conocen, que hoy aparece en la ley, multiplicarla por 4 y que así sean las nuevas sanciones. Pero además estoy proponiendo nuevas causales de infracción para el caso de violación a las reglas. ¿Cuáles son estas causales? Impedir la comercialización de servicios a través de redes públicas de telecomunicaciones para quienes tienen el derecho de prestar dichos servicios. Impedir la portabilidad de números, es decir, si un usuario quiere cambiarse de compañía manteniendo su número, que el impedimento de cualquier red hacerlo sea ya una causal también de sanción. Negarse o impedir inspecciones y verificaciones a cargo de las autoridades en las instalaciones de los concesionarios o permisionarios. Realizar modificaciones a la red que impliquen afectación a usuarios u otros operadores sin aprobación de la COFETEL. Divulgar el contenido de mensaje o la existencia de mensajes que se cursen a través de las redes sin que se tenga una autorización para ello. Contravenir disposiciones sobre la protección de los derechos de los consumidores, la facturación de servicios no contemplados en los contratos y no aprobados directamente y explícitamente por los usuarios también será una causal de infracción nueva. Prestar servicios sobre las bases de calidad distintas a las que han sido contratadas. Otra muy importante, el que no se dé aviso con 24 horas antes de que va a fallar la red, como nos ha estado ocurriendo a muchos últimamente, que no se avise con 24 horas a la COFETEL y a los usuarios que habrá afectaciones en la red y desde luego incumplir con los niveles de calidad que son obligatorios. Quiero decirles que también estoy planteando que en tratándose de aquellos concesionarios que reciban en un plazo de 5 años 2 sanciones de las más delicadas que tienen que ver con infracciones a la legislación en materia de telecomunicaciones, que la COFETEL les puede imponer una multa que va de entre 1 y el 3% de los ingresos brutos de todos los ingresos, digamos, del último año de ese concesionario. Es decir, con adición o en adición a las multas ya previstas en la ley, un concesionario que viole o que recibe infracciones o multas en un plazo de 5 años, ¿sí?, 2 veces por las causales aquí referidas, va a tener una sanción adicional que puede ir de 1 a 3% del total de sus ingresos brutos del ejercicio fiscal inmediato anterior. En cuanto a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, se plantean 2 cosas. Primero, que los precios o tarifas de interconexión que pacten entre sí estén basados en la metodología que dicte COFETEL y siempre también basados en los costos reales de cada una de esas redes, en los costos en que incurra cada una de esas redes, no más de eso. Y otra, que se garantice la neutralidad tecnológica. ¿A qué me refiero? Que no se vale que adopten arquitecturas o tecnologías las redes que impidan la interconexión con otras redes, con otros permisionarios, o bien que afecten o que impidan el uso de los servicios de telecomunicaciones por parte de los usuarios finales. Estoy planteando la creación, como dije, de un nuevo capítulo de protección de los derechos de los usuarios. ¿Hacia dónde va? Hacia que, primero, toda la información que se transmite a través de las redes públicas de telecomunicaciones debe ser confidencial, secreta, reservada, y los prestadores de servicios deben garantizar la secrecía y proteger los datos de carácter personal de quienes son usuarios de las redes. Segundo, que los prestadores de servicios deben registrar ante COFETEL sus contratos tipo, qué contratos le van a ofrecer a los usuarios, donde venga tipo de servicios, área de cobertura, contraprestaciones, calidad ofrecida, bonificaciones y reembolsos en caso de que no cumplan con esa calidad, atención de quejas, penas convencionales y el derecho a dar por terminado anticipadamente los contratos a los usuarios. Tercero, que los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán desglosar en la factura cada concepto por servicio, uno por uno, de lo que le están cobrando a los usuarios, cumplir con la calidad ofrecida, ofrecer acceso gratuito a números de emergencia, abstenerse de facturar conceptos no previstos o no pactados, dar aviso con 24 horas, como dije, de las fallas previsibles a la red, reembolsar
dentro de los 30 días siguientes a que termine un contrato, aquellas garantías que se hayan depositado u ofrecido por parte de los usuarios, no interceptar de ninguna manera, salvo que haya autorización judicial expresa, el tráfico de las señales de telecomunicaciones en sus redes y atender también las medidas que dicte COFETEL para el acceso a servicios para personas con discapacidad. Finalmente, quiero decirles dos cosas. Primero, las instituciones de crédito y todos los terceros que sirvan como intermediarios para el pago de servicios de telecomunicaciones deberán acatar puntualmente, sin chistar, sin prejuzgar y sin responsabilidad, desde luego, para ellos, las instrucciones del cliente si es que quiere suspender el pago de algún servicio. No tienen por qué actuar como comisionistas o como representantes legales de los operadores de telecomunicaciones y se le dará una nueva intervención a la Profeco para que celebre acuerdos con la COFETEL y para que entre las dos hagan verdaderamente un monitoreo, verificación, inspección, supervisión de la calidad de los servicios que se prestan a través de las redes de telecomunicaciones y de toda la información que tenga la Profeco, deberá mandarla a la COFETEL para que entonces vaya computándose como violaciones a la legislación para todos los efectos a que haya lugar como autoridad reguladora en este sector. Este es un resumen de lo que hoy se presenta como iniciativa de reformas y adiciones de mi parte como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes aquí en el Senado de la República y desde luego estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que haya sobre el particular. ¿Tiene alguna pregunta? Georgina de la Jornada. Al presentar esta iniciativa, ¿la intención es que se sume a la que venga del pacto o que se dictamine antes? Bueno, tenemos además, buena pregunta, porque entre iniciativas y minutas que ya obran en poder de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y que deben ser dictaminadas próximamente, tenemos 12 documentos, ya incluida esta iniciativa. 12 iniciativas o minutas en la suma en la Comisión de Comunicaciones y Transportes y todas ellas ameritan pues una discusión, una eventual dictaminación y bueno, pues entonces ya subirla o someterla a consideración del Pleno. Ninguna de ellas tiene prelación o preferencia, vamos a analizarlas todas y si eventualmente viene algo derivado del Pacto por México, correrá la misma suerte, es decir, se formará junto con las demás iniciativas que tenemos y no tendrá un trato preferente ni privilegiado, seguirá también el curso de dictaminación dentro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Adrián Arias, del Financiero. Senador, muy buenas tardes. Hay varias dudas que me nacen a partir de su propuesta. Entendiera yo que entonces usted no está de acuerdo con los rumores o la información preliminar que se ha dado de conocer de la reforma en telecomunicaciones, donde se habla de desaparecer a la COFETEL, convertir en un instituto. Desde su punto de vista, senador, ¿qué debería de tener en cuenta esta reforma de telecomunicaciones? ¿Cuáles son los puntos medulares que usted recomendaría tener? Entiendo también que usted no está formando parte de esta elaboración. Quisiera saber por qué, senador, si usted conoce el sector desde hace mucho tiempo, y si le gustaría entrar a diseñar la reforma, y si esto significa que hay una ruptura quizá al interior del PAN, pues justamente porque una parte está participando en la iniciativa y otra no. Gracias, senador. Bueno, ¿qué pienso sobre la idea que ha trascendido porque tampoco me consta? Porque efectivamente yo no soy parte del Consejo Rector del Pacto por México y lo que sé, pues es lo que sabemos todos a través de lo que trascienden los medios de comunicación. Se ha hablado de la creación de un Instituto Nacional de las Telecomunicaciones, sustitutivo o sustituto de la Comisión Federal de Telecomunicaciones como un órgano autónomo de Estado. Yo estoy totalmente en contra de ello. Y lo estoy porque además yo ya fui presidente de COFETEL, fui subsecretario de Comunicaciones y durante muchos años me he especializado en este sector. Y lo que les puedo decir es que un órgano regulador de una actividad económica, como la Comisión Reguladora de Energía, como es la misma COFETEL, como la Comisión Federal de Competencia, deben ser parte del gobierno, no ajeno al gobierno. Yo entiendo a los órganos autónomos de Estado como mecanismos de contención de prácticas excesivas de un gobierno, como lo es el IFE para efectos de un apetito electoral, como lo es Banco de México para controlar la inflación, como es Comisión de los Derechos Humanos para también tratar de mitigar los efectos nocivos de un ejercicio autoritario del poder, como es el IFAI para garantizar el acceso a la información pública gubernamental, o como es INEGI para los datos y los números y cuentas nacionales. Pero
un órgano regulador que otorga concesiones, que regula y supervisa la actividad de agentes económicos en diversos mercados, no tiene razón de ser que esto suba ni a nivel constitucional, ni mucho menos sea ajeno al Poder Ejecutivo Federal. Entonces yo no estoy de acuerdo en el fondo de la propuesta. No soy parte del Pacto por México, ni del Consejo Rector, ni tampoco estoy pidiendo serlo, porque a estas alturas del partido, cuando dicen que ya tienen terminada su iniciativa, bueno, la presentarán, no sé si será el Senado, Cámara de Origen, o será la Cámara de Diputados. En todo caso, pues vamos a recibir la propuesta o la minuta, según se trate, y la vamos a discutir dentro de la comisión. Que si esto es una ruptura, no, porque esto no sustituye la posibilidad de que el Ejecutivo Federal o algún otro diputado, legislador o senadores presenten otras iniciativas o legislaturas locales, o como vimos hace un momento también, ciudadanos organizados como iniciativa ciudadana. O sea, esto no cancela la posibilidad de que se presenten otras iniciativas. Pero, ¿con qué estoy de acuerdo? Con lo que estoy planteando yo el día de hoy. No quería solamente quedarme en una fase declarativa, digamos, como senador de la República, criticando aquello que se está haciendo en el Consejo Rector del Pacto, sin plantear directa y formalmente una propuesta de reformas a la ley. Esto es en lo que creo, esto es lo que voy a defender, y desde luego, pues tendré que analizar lo que venga derivado del Pacto por México. Le pregunta a Berta Becerra, del Sol de México, señor. Sí, cómo no. Buenas tardes, senador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con estas multas, y si nos hiciera usted el favor de decirnos hasta cuál es el monto máximo, por un lado, para darnos una idea de la magnitud, o sea, de la forma que hay que reorganizarse y ubicarse a los concesionarios, porque nos ocasionan muchos problemas, ¿no? Por un lado. Por el otro, si se podría saber, por ejemplo, en el caso de Telcel, por ejemplo, si ya lo han sancionado 2 veces en 5 años, como usted señala, ¿no? Y que las multas son de 1 al 3% de sus ingresos brutos. De todo el ejercicio anterior, de todo el año anterior. De todo el año, por un lado. Y por el otro, ¿no es sobredimensionar a COFETEL al darle tantas atribuciones, o es que realmente están muy dispersas las atribuciones que tiene actualmente en materia de telecomunicaciones? Muy bien, mire, gracias. La sanción máxima hoy prevista en la Ley Federal de Telecomunicaciones son 20,000 salarios mínimos, ¿sí? Estamos planteando que suba a 100,000 salarios mínimos, la multa máxima. Claro, es por las faltas más graves, ¿sí? Para que tengan ustedes un poco el orden de magnitud de lo que se está proponiendo. Y la propuesta es, vamos a suponer, cualquier operador, para no poner ningún nombre, pero si un operador incurre en infracciones que ameriten que le pongan 2 sanciones, no necesariamente de este tamaño, porque hay otras menores que también se ubican en el supuesto, 2 sanciones como esa, en un plazo de 5 años, con adición a esas infracciones, esas sanciones, se le puede aplicar una tercera sanción, equivalente, según lo determine la COFETEL, según la gravedad del caso, entre 1 y 3% de los ingresos totales brutos tarifados de todo el ejercicio fiscal inmediato anterior. Son multimillonarias. Es que a grandes males, grandes remedios. Miren, ¿qué es lo que estamos recibiendo en las redes sociales y como queja constante de los usuarios? Que la calidad de los servicios no obedece a lo que estamos pagando como consumidores. Y es un reclamo que de veras se está extendiendo por todo el país. Y cuando uno habla con las autoridades, y como yo ya estuve también de ese lado, lo que nos dicen es: denos más instrumentos para poder inspeccionar, supervisar, vigilar y castigar. Y entonces lo que estamos tratando de hacer con esto es de veras darle, no es un poder excesivo a la COFETEL, es darle el mínimo necesario para que pueda cumplir con su mandato de auténticamente regular el sector, promover inversiones y que sea esto un desarrollo equitativo en la competencia dentro del mercado. Entonces, yo creo que si pasamos estas reformas, vamos, con lo que le podamos agregar en el camino, me parece que se acaban los pretextos, para que la autoridad cumpla a cabalidad con salvaguardar el interés de los consumidores y de los usuarios de nuestros mercados de telecomunicaciones, y con esto sí tendremos herramental muy serio, muy robusto, para que cumplan con su trabajo. Sí la fortalece porque los contratos tipo tienen que estar registrados antes y como mínimo deben contener
todos estos campos para que lo sepa con toda exactitud el usuario. Ahora, ¿por qué no me refiero a temas de radio y televisión? Porque solamente estamos tocando en esta propuesta Ley Federal de Telecomunicaciones, no Ley Federal de Radio y Televisión. Pero por cierto, también yo creo que un error que se viene arrastrando en la discusión dentro del Pacto por México es que se habla que la gran reforma a las telecomunicaciones pasa por el Congreso para que haya nuevas cadenas de televisión. Es totalmente innecesario. Es decir, si se quieren licitar nuevas cadenas de televisión, se puede hacer perfectamente con los instrumentos que hoy tiene la ley. Es una decisión administrativa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de COFETEL. No tiene nada que hacer el Congreso al respecto, ¿sí? En cuanto al must carry, must offer, yo estaría de acuerdo con lo que dice el Pacto por México, ni más ni menos. Y por eso es que no me refiero a estos temas en la presente iniciativa. ¿Gratuito, must carry, must offer? ¿Perdón? ¿Gratuito? No, en los términos que viene el pacto, que dice a precios, no me acuerdo si competitivos o de mercado, sobre bases no discriminatorias. Muy ambiguo ese tema. No, no es ambiguo, no es ambiguo. Digo, me refiero a que a precios competitivos, pero con base en... Sí, bueno, yo imagino a los precios que fijen los propios dueños de la propiedad intelectual, como ocurre en el resto del mundo, pero que sea sobre bases no discriminatorias. Yo estaría a favor con lo que dice el Pacto por México, en ese sentido. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.